Voy a seguir eh, el video de ayer. Salió un poco corto porque se interrumpió también después de 22 minutos, pero bueno, había terminado prácticamente la determinación del efecto sustitución y efecto ingreso. Ahora, sobre esta parte de la teoría del consumo, voy a checar algunos ejercicios que he visto en la guía que han dado en el examen de preparación en la UNAM. Me refiero ahora al ejercicio 17, donde tenemos una función de utilidad que es una Cobb-Douglas que dice así. Este ejercicio se refiere a una función de utilidad que, como ven, es del tipo Cobb-Douglas. Aquí se está utilizando, en lugar de x y e como dos bienes, x sub 1 y x sub 2. No hay que dejarse engañar por esos cambios de simbología, que aparezcan variables que no conocen. Eso sucede, ¿no? Y inmediatamente hay que razonar en términos de que el producto X ahora se llama X1, el producto Y ahora se llama X2, y es lo mismo, ya es una constante multiplicativa. Ya les dije que fuera de la Cobb-Douglas, de estas dos variables que se multiplican, aparece a veces un coeficiente, en este caso un coeficiente positivo porque se eleva al cuadrado el número a, y eso no cambia nada las propiedades, ¿no?, de estas funciones, que son las más usadas. Ahora, el ejercicio aquí es determinar la tasa marginal de sustitución, que yo les definí así como es una derivada a lo largo de la curva de indiferencia, que son así porque las funciones de utilidad por Douglas llevan a curva de indiferencia de este tipo, aquí ahora x2 y x1, y la tasa marginal de sustitución es la derivada en un punto de la función de indiferencia. Si nosotros seguimos escribiendo la tasa marginal de sustitución así, no podemos avanzar mucho. Aquí el ejercicio nos dice de calcular esa tasa marginal de sustitución cuando la función de utilidad sufre estas transformaciones: cuadrática, logarítmica, exponencial y lineal. Bueno, lo que hay que recordar de la teoría es que la tasa marginal de sustitución va a ser negativa porque las rectas tangentes en un punto, ¿no?, que sabemos que la derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente. Entonces esa pendiente siempre es negativa, ¿no? Tiene una pendiente negativa porque por cómo están las curvas de diferencia, que son decrecientes. Entonces esta tasa marginal siempre va a ser negativa cuando se calcula.
Si se toma en valor absoluto, como a veces se pone, el valor absoluto es un operador que no hemos trabajado, pero deben de saber que cuando se le pone un valor absoluto a un número, se está tomando con su signo positivo. Entonces, el valor absoluto, por ejemplo, de 3 es 3, pero el valor absoluto de menos 3 también es 3. Porque cuando se le pone el valor absoluto al número, ¿no?, el número pasa a ser positivo si es negativo y se mantiene positivo si ya lo es. Entonces el valor absoluto quiere decir que este valor negativo se toma como positivo. Entonces cuando aparece el valor absoluto, así tienen que verlo. En este caso, lo que les dije y que se podría demostrar, y no lo hemos hecho, pero hemos utilizado la conclusión, y es que esa tasa marginal de sustitución es la relación entre las dos utilidades marginales. U primero de x1 es la utilidad marginal de x1, pero con el signo negativo, porque esto es negativo, dividido entre la utilidad marginal de x2. Es decir, la relación entre las dos utilidades marginales es la tasa marginal de sustitución. Y esto es importante, ¿por qué es importante? Porque esas utilidades marginales se sacan de la función de utilidad. El concepto de utilidad marginal sabemos que es la derivada de la función de utilidad. Es el incremento de utilidad cuando crece un poquito, en este caso x1, en este caso x2. Entonces, si yo calculo, ¿no?, la tasa marginal de sustitución utilizando la función de utilidad inicial, resulta ser la negativa e igual al cociente entre las dos utilidades marginales. Entonces tengo que derivar primero u sobre x1. Si x1 es, ven que aquí el exponente es 1, entonces es fácil la derivada. Si x1 es la variable, esta es una constante, esta siempre es una constante en las reglas, es un número. Si no lo conocemos no importa, es un número y es un número real. Entonces sabemos qué significa eso cuando se deriva, ¿no? Y esto también es constante si derivo sobre x1, la otra variable no es variable, es constante. Por lo tanto, la derivada de la utilidad sobre x1 es a cuadrado x2, o sea, es la constante multiplicativa, que es esta, que multiplica esta, y repito, esta hace el papel de la constante, si varía x1. Cuando varío sobre x2 es x1 que es constante, entonces la derivada sobre x2 es la parte constante, que es toda esta, ¿no?, a cuadrado x1. Como ven, el a cuadrado se va y queda menos x2 sobre x1. Entonces la tasa marginal de sustitución es menos x2 sobre x1. Entonces si yo conozco el punto x1 y x2, conozco la tasa marginal de sustitución en ese punto, que es la derivada de la curva de indiferencia. Bien, entonces este resultado me lo escribo aquí arriba, ¿no?, que esta tasa marginal en este caso es menos x2 sobre x1. Y ahora el ejercicio me dice de calcular la tasa marginal de sustitución cuando la u, la función de utilidad, tiene estas transformaciones. Ahora, el primer caso,
la función de utilidad se escribe como una función que es la función inicial al cuadrado. Entonces tengo una función phi, que es una función de utilidad, pero ahora se llama así, es otra letra del alfabeto griego, y es la u, pero al cuadrado. Entonces, a cuadro x1 o x2 es la u, es la función de utilidad, elevada al cuadrado. Entonces, cuando la elevo al cuadrado es la función que yo ahora quiero estudiar. Entonces, supongo que la función de utilidad ya no sea u, sea este phi, que es igual a la función de utilidad a elevada al cuadrado. Y cuando voy a calcular la tasa marginal de sustitución, obviamente siempre digo que es la relación entre las dos utilidades marginales. Calculo, claro, ahora las dos utilidades marginales son, la función de utilidad ahora es toda esta. Entonces es phi derivada sobre x1, y aquí tengo phi derivada sobre x2. Cuando hago esto, entonces d phi sobre dx1, ¿no? La derivada sobre x1, derivo aquí, entonces cuando transformo esto sería a la cuarta x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. ¿Sí? Tengo que elevar al cuadrado esto, elevar al cuadrado esto y esto. Entonces, la escribo así porque ahora aquí derivo. Cuando x1 obtengo el coeficiente multiplicativo que es a la cuarta x2 cuadrado, que multiplica ahora la derivada de x1 al cuadrado es 2x1. El signo menos delante de la línea de fracción. Ahora, abajo derivo sobre x2. Entonces será a la cuarta x1 al cuadrado que multiplica 2x2. Ven que todo esto, a ver, ¿estoy bien? Sí. 2x1 a la cuarta x2 cuadrado, y abajo 2x2 a la cuarta x1 al cuadrado. Y a la cuarta se va. Ahora, a ver, el 2 se va también. Luego miren, este x1 se va con este, y aquí queda abajo x1, y aquí se va el x1, aquí queda así, queda x1. Y este x2 se va con x2 al cuadrado arriba, este se va y arriba queda x2. Resultado, x2 sobre x1, con el signo menos. Ven que la tasa marginal de sustitución se mantiene, ¿no? Es igual, es x2 dividido entre x1 con el signo menos, que era la misma tasa que tenía la función u antes de sufrir esta transformación cuadrática. O sea, calcular la tasa marginal sobre la u o sobre la u elevada al cuadrado es el mismo resultado. Vamos a ver cuando la transformación es logarítmica. O sea, cuando la u no es u al cuadrado, es el logaritmo de u.
Entonces, tengo que escribir una phi que es igual al logaritmo de a cuadrado x1, x2, ¿no? Y la tasa marginal de sustitución es la derivada de phi sobre x1 dividido entre la derivada de phi sobre x2 con el signo menos. Y esto sería phi primero x1, esto fue primero x2, las dos derivadas. Entonces derivo sobre x1. Ahora, derivar un logaritmo donde la x1 está dentro del argumento del logaritmo. La derivada del logaritmo es, hay que recordarla, es línea de fracción, abajo el argumento del logaritmo, el argumento es lo que está dentro del logaritmo, a al cuadrado x1, x2, y arriba la derivada, eso lo hemos visto, ¿no? Derivando los logaritmos en la parte matemática. Entonces, cuando derivo sobre x1, aquí arriba obtengo a cuadrado x2, ¿sí? Porque derivo sobre x1. Esto tiene signo menos adelante. Esta es la derivada sobre x1 dividido entre la derivada sobre x2. Entonces, línea de fracción otra vez. Se ven arriba en el numerador hay una línea de fracción, es una fracción. Abajo ahora de la fracción hay otra fracción, que es la derivada sobre x2. La derivada sobre x2 del logaritmo, ¿no? Donde está dentro del argumento de x2, resulta ser el argumento del logaritmo abajo, que es a cuadrado x1, x2, y arriba la derivada ahora con respecto a x2, que es a cuadrado x1. Entonces, algo que se ve muy complicado, pero que se puede simplificar mucho. Porque el a cuadrado, al hacer la división, se va con este a cuadrado. Y esto se va con esto. Lo voy a mostrar un poco más detenidamente aquí arriba. Mira cómo sigue. La tasa marginal de sustitución es igual a menos, ¿no? Y arriba tengo esta parte aquí. La voy a escribir sin simplificar. Vamos a simplificar después. Menos a cuadrado x2 dividido entre a cuadrado x1, x2. Dividido entre todo esto sería multiplicado por esto invertido, ¿no? A cuadrado x1, x2 y a cuadrado x1. Si la división entre dos fracciones es la primera que multiplica la segunda invertida. Entonces, esto se va con esto. Queda menos x2 sobre x1. Es decir, cuando la transformación es logarítmica, otra vez la tasa marginal de sustitución no cambia. Prácticamente estamos viendo que si yo tengo una función de utilidad y la transformo al cuadrado, al logaritmo, pero la derivada de las curvas de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución, es la misma.
Entonces la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia es la misma, tanto que la curva de indiferencia tenga esta función de utilidad o que tenga transformaciones como estas. Seguimos con la otra transformación, exponencial. Con la exponencial, ¿qué sucede? Sucede que ahora la función de utilidad se transforma en una función exponencial porque phi, la utilidad que escribo ahora es esta, es igual a e elevado a u, donde u es a cuadrado, x1, x2. Entonces, otra vez, la tasa marginal de sustitución es la relación entre las dos utilidades marginales. Es phi primero sobre x1, phi primero sobre x2 con signo menos. A ver, derivo phi sobre x1, derivada de la exponencial. Esa es otra derivada que necesitamos saber. Entonces, derivo sobre x1 es la variable, lo otro es constante. Esa constante se baja y se escribe a cuadrado, x2 es la constante, que multiplica e elevado a la e cuadrado x1 x2 menos 1. Esta es la fórmula de derivación de x a la n, esta es la que estoy manejando aquí, no es x a la n, es la exponencial a la n. Entonces, la exponencial se mantiene. De hecho, se simplificaría, pero utilizando la fórmula que estaba haciendo, pero la exponencial elevada a x, la fórmula de derivación de la exponencial es la derivada del exponente, ¿no?, que se pone aquí fuera de la exponencial, que multiplica la exponencial elevada a su exponente. La exponencial se queda así, a cuadrado, x1, x2. Entonces, otra fórmula de derivación que hay que recordar con la exponencial. Se deriva el exponente y se pone aquí abajo multiplicativo y la exponencial queda tal cual. Y luego abajo tengo la derivada pero con x2 ahora, entonces es a cuadro x1 que multiplica la exponencial, que se mantiene igual. Como ven, la exponencial se va con la de abajo, es la misma, y la cuadrado se va. Y otra vez tengo el menos x2 sobre x1 que queda. O sea, también cuando la transformación es una exponencial, encontramos el resultado inicial. Y vamos a ver entonces con la última. Cuando la transformación es lineal, ¿no?, y la phi es bueno, no es lineal porque es 50 más, pero no es una función lineal porque la u a la 1/2 quiere decir la raíz cuadrada de u. Pero bueno, se puede dejar escrito así. U a la 1/2 es raíz cuadrada de u. Entonces es un radical lo que aparece. La phi es el radical de u. Ahora, la phi es igual a 50 más, en lugar de u a la 1/2. Entonces, a cuadrado x1, x2 a la 1/2. ¿De acuerdo? Esta es la phi. 50 más u a la 1/2. Y ahora tengo que ver, cuando derivo sobre x1 y lo divido sobre x2, que es la tasa marginal de sustitución con el signo menos, ¿qué encuentro? Ahora sí tengo la fórmula que decía antes, la fórmula de x a la n, ¿no?
cuando derivo con x1 variable, x1 está elevado a la 1 medio. Porque ahora esta función la puedo escribir así, la phi. 50 más. Y aquí elevo a la 1 medio a cuadrado. Y es a, porque es el producto de los exponentes. 2 por 1 medio es 1. x1 a la 1 medio, exponente 1 medio aquí. Y luego x2 a la 1 medio. La puedo escribir así. Entonces cuando derivo sobre x1 es solo aquí está x1, lo otro es constante. La constante entonces, bueno, derivada de la constante es 0, pero esta constante multiplicativa se mantiene, ¿no? Entonces es x2 a la 1 medio, que es la constante multiplicativa, por 1 medio, que es el n, y también el coeficiente a. Se mantiene a multiplicativo, que es la constante que aquí es multiplicativa. Cuando la constante, esa parte se suma la su derivada de 0, pero cuando es multiplicativa de la variable donde derivo, ¿no?, se mantiene la constante. La constante que se mantiene es a x2 a la 1 medio. A x2 a la 1 medio, que multiplica, ahora derivo esto. Y es 1 medio, x1 a la menos 1 medio. Y cuando derivo, entonces esta es la parte de arriba, la derivada. Y cuando abajo derivo sobre x2, obtengo a cuadrado x1 a la 1 medio, no a cuadrado, a x1 a la 1 medio, que multiplica 1 medio a x2 a la menos 1 medio. Un medio se va. A se va. ¿Qué queda? Voy aquí arriba. Queda signo menos arriba. Mire, x2 a la 1 medio. Tengo x2 a la 1 medio que multiplica x1 a la menos 1 medio, y abajo x1 a la 1 medio, x2 a la menos 1 medio. Ahora, donde el exponente es positivo lo dejo. Donde es negativo lo bajo y va a ser positivo. Regla de los exponentes. Entonces, este x2 a la menos 1 medio lo paso arriba y es x2 a la 1 medio. Entonces arriba tengo, signo menos, x2 a la 1 medio, que es este, que multiplica esto que viene de abajo, que es otra vez x2 a la 1 medio. Y este x1 a la menos 1 medio pasa abajo y es x1 a la 1 medio abajo, que multiplica x1 a la 1 medio. x2 a la 1 medio que multiplica x2 a la 1 medio es x2. Es la suma de los exponentes. Con signo menos adelante. Y abajo, x1 a la 1 medio que multiplica x1 a la 1 medio es x1. Otra vez, no, la tasa marginal de sustitución. Es decir, todas estas transformaciones, cuadrática, logarítmica, exponencial, raíz cuadrática, de la función de utilidad, ¿no?, dan lugar a una función de utilidad nueva, pero que tiene la misma propiedad en cuanto a tasa marginal de sustitución, tiene
la misma tasa marginal de sustitución que la antigua función que se está transformando. Entonces trabajar sobre la U o sus transformaciones es lo mismo. Siempre son curvas de indiferencia con pendientes dada por esa tasa marginal de sustitución. Cuando conozco el punto, ¿no?, sobre la curva de indiferencia donde calcular la tasa, por ejemplo x1, 3 y x2, 6, sería menos 2, menos 6 tercios, menos 2. Esa es la pendiente que tiene la curva de indiferencia en ese punto, ¿no?, menos 2, por ejemplo. Variando el punto cambia la pendiente. Entonces, bueno, este es un ejercicio bastante interesante, me parece que agrega también a la teoría, ¿no? Nosotros estamos trabajando funciones de utilidad Cobb-Douglas, pero al trabajar esta función de utilidad Cobb-Douglas, sus transformaciones de ese tipo resultan prácticamente dar los mismos resultados en términos de, por lo menos estamos viendo ahora, de tasa marginal de sustitución. Entonces también en el cálculo de función de la demanda veríamos que salen situaciones muy idénticas, ¿no?, cuando manejamos la función así inicial o sus transformaciones. Entonces esta es una generalización importante que estamos verificando aquí a través de un ejercicio. Bien, entonces esta sería, digamos, la respuesta, ¿no?, a la pregunta 17 de esta guía de ejercicios. La seguiremos viendo en los apartados que se refieren a la teoría del consumo. Hay algunas preguntas que son puramente teóricas, porque no se pueden cruzar las curvas. Bueno, en ellas se ayudan un poco por lo que yo dije al inicio. El primer video fue una introducción precisamente sobre estos conceptos, pero si en esa lección breve que yo les hice, la primera, no encuentro la respuesta, hay que manejar un libro de micro ahí. En el libro de micro, ahí, cuando se empiezan a introducir las curvas de indiferencia, están las propiedades. Entonces, bueno, ahí están respuestas a preguntas muy generales, ¿no?, de pura teoría que se hacen a veces. Nosotros aquí, con el tiempo un poco limitado, este es el video 6 ahora, no podemos hacer un número elevadísimo, ¿no?, de videos. Entonces vamos a ver los ejercicios, los que más, digamos, se complican en la solución, porque el aspecto teórico preciso se ve, ¿no?, si es necesaria una definición, una demostración, un axioma. En todo el libro de texto de micro se puede ver, ya les dije, el Samuelson, el Parkin, el Varian 1, todos los libros, el Parkin lo puede bajar como PDF, los otros los encuentran ahí en la facultad. ¿De acuerdo?